Buenas tardes, hermanos, Iglesia Unifam Viveros. Sean nuevamente bienvenidos a este tiempo de compartir la palabra. Este domingo 31 de mayo de 2020 se termina el mes, hermanos, y vamos a gozarnos. Hemos alabado, hemos orado y ahora juntos vamos a ir a la palabra del Señor. Te pido que ahí en tu lugar puedas inclinar tu rostro para que podamos ir en oración, poniendo todo tiempo en manos de nuestro Dios. Vamos a orar para poner en manos de nuestro Señor este tiempo de predicación. Señor, le damos muchas gracias, Señor, porque hemos podido llegar, Señor, al final de este mes, con todo lo difícil, Señor, que han sido los últimos días, pero conociendo, Señor, de su amor, de su misericordia, de su cuidado, Señor. Aún para aquellos que aún no le conocen, podemos ver, Señor, cómo usted está rescatando vidas, llevando consuelo, trayendo, Señor, también esperanza. Y en este domingo, Señor, queremos suplicarle que a través de su palabra siga usted guiándonos, siga usted animándonos, siga usted llenándonos de esperanza, Padre, porque la necesitamos siempre. Pero podemos, Señor, entender la situación de estos días y queremos suplicarle que nos siga sosteniendo y guiando también a través de ella. Señor, que no haya impedimento en este tiempo, guíe nuestro corazón, abra nuestros sentidos y que estemos atentos y con la intención, Señor, no solamente de escucharla, de entenderla, sino sobre todo de ponerla por práctica. Sea pues su voluntad, guíenos en este tiempo, Señor, y sea usted en todo momento guiando nuestro corazón. Se lo suplicamos en su nombre, Señor Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, pues el título de este mensaje para esta tarde es el cumplimiento de las Escrituras. Ahí en nuestras Biblias, acompáñame al Evangelio de Mateo, capítulo 26, para que estemos dándole el seguimiento a este mensaje. En este mensaje en el que vamos a reafirmar la importancia del cumplimiento de la Escritura, pues dice ella misma que toda la Escritura se ha de cumplir. Y es una enseñanza constante de nuestro Señor Jesucristo para con los discípulos y para nosotros en este tiempo. Es importante poder recalcar que toda la Escritura se ha de cumplir. Hay profecías del Antiguo Testamento relacionadas con la venida de nuestro Señor Jesucristo, con su primera venida, que se cumplieron a cabalidad en el inicio del Nuevo Testamento. También hubo profecía en cuanto a su muerte y su resurrección. Estas también se cumplieron puntualmente. Y hay otras profecías, otras promesas en cuanto a su segunda venida. Hemos estado hablando en las últimas semanas acerca de ello y tengamos la plena seguridad que se van a cumplir. Pero mira, hermano, amigo, no solamente la palabra, no solamente las Escrituras tienen promesas para la segunda venida, sino tienen promesas para todos los días, para cada circunstancia, para cada situación. Tengamos la certeza que se van a cumplir. Solamente tengamos el cuidado de ponernos bajo la voluntad del Señor para que en nuestra vida se cumplan para bien. Hoy estaremos examinando un poquito el arresto de nuestro Señor Jesucristo, que contiene ahí un mensaje de un pleno cumplimiento de las Escrituras. Vamos a encontrar a tres personajes importantes. Dice la palabra que dos están entre los 12, otro es nuestro Señor Jesucristo, pero vamos a ver la importancia y la plena convicción que debemos de tener
todos los días, que la palabra se cumple al pie de la letra, y la importancia que nosotros nos coloquemos en esa intención que tiene nuestro Señor y Dios al haber dado promesas de bien. Pero también podamos entender que si no nos colocamos bajo su voluntad, esperemos también las consecuencias de no aceptar el cumplimiento de la palabra en nuestras vidas para bendición. Pues vamos ahí en nuestras Biblias, capítulo 26. Es prudente poder reconocer que en el Señor Jesús se cumplió a cabalidad la Escritura en cuanto a su nacimiento, en cuanto a su concepción, en cuanto a su ministerio y también en cuanto a su muerte y su resurrección. Hoy estaremos tratando el tema de su arresto, que está ahí en el capítulo 26, de los versículos 47 en adelante, pero vamos un poquito atrás, allí en el mismo capítulo, en el verso 31, un versículo que estuvimos examinando la semana pasada. Dice la versión Reina Valera, capítulo 26, verso 31, el Señor inicia presentando la necesidad del cumplimiento de las Escrituras. Dice el verso 31, que entonces Jesús les dijo a sus discípulos: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está. No solamente en su nacimiento, recuerdo en este momento que también en su tentación, al inicio de su ministerio, el Señor pudo salir adelante porque en Él hubo ese cumplimiento de la Escritura. Es importante, es importantísimo que podamos escudriñar la palabra, escucharla, adquirirla, memorizarla incluso, pero no solamente dejarla ahí, sino permitir, encargarnos de que tenga ese cumplimiento en nuestras vidas, como el Señor Jesús, también en su tentación. Y entonces cita Mateo una porción que está en Zacarías, capítulo 13, verso 7, allá se estableció la profecía que aquí encuentra su cumplimiento. Dice el Señor Jesús: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. La versión Dios habla hoy dice: y Jesús les dijo: todos ustedes van a perder su fe en mí esta noche. Así lo dicen las Escrituras: mataré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero inmediatamente viene una tremenda promesa también establecida en las Escrituras: pero cuando yo resucite, los volveré a reunir en Galilea. Podemos ver allí la necesidad de poder tener siempre presente las Escrituras, pero confiar en que se van a cumplir a cabalidad. Y podemos ver cómo el Señor cierra esta parte con esta promesa, que aunque ellos se iban a apartar, Él se encargaría de reunirlos nuevamente. Poco después que haya resucitado, los volveré a reunir en Galilea. Regresemos ahí en esta porción, después del verso 36, versículo 36 del capítulo 26, podemos ver cómo se desarrolla un gran triunfo de nuestro Señor Jesucristo, que aún a su manera los discípulos pudieron acompañar, y es el triunfo que se da a través de la oración. Dice la palabra que 3 veces el Señor pidió que si fuera posible pasara esta copa de Él, pero que no se hiciera conforme a su voluntad. Y podemos entender un gran triunfo, una gran victoria que se da en la oración, en la que Él involucró a sus discípulos, y sabemos que pudo más el cansancio. Y vamos a establecer también otra verdad que presenta la Escritura y que el Señor Jesús también deja muy claro. Verso 41 del capítulo 26, el Señor dice literalmente: velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es otra
es otra verdad de las Escrituras que debe de tener su cumplimiento en nosotros todos los días. Imaginemos, hermanos, la misión que tenía enfrente nuestro Señor Jesús, la dependencia que tendría del Padre, pero esa parte tan importante de iniciar poniendo todo en manos de su Padre y de nuestro Padre Celestial. Por eso, tomado de esta porción del 41, dice: Dios habla hoy, manténganse despiertos, dice el Señor a los discípulos, y nos lo dice también hoy, y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen muy buena voluntad, pero son débiles. En específico, yo creo estaba sobre todo hablándole a Pedro, que cuando él anunció que los discípulos lo abandonarían, él dijo: si es necesario, yo moriré. Y podemos ver la buena, la genuina intención de Pedro, pero también la imposibilidad al quererlo llevar adelante, estableciendo este deseo bueno en sus propias fuerzas. La palabra nos deja muy clara la importancia de la oración. Y miren, es una de las prácticas que debemos tener presente todos los días. Esta escritura se tiene que estar cumpliendo en nosotros todos los días. Así como con Pedro, así como con los discípulos, sus buenas intenciones eran válidas, pero había una imposibilidad. El mismo Señor Jesús lo reconoció en él mismo, de tal manera que antes de iniciar su camino a la cruz, antes de pasar por los juicios, incluso antes de ser arrestado, tuvo que presentarse delante del Padre en oración. Y vamos a ver cómo se cumple esta palabra. El Señor estaba listo, entró angustiado hasta la muerte, dice la Escritura, pero salió listo, porque mira, dice el versículo 45, que al regresar, después de haber orado por tercera vez, dice que entonces le dijo a sus discípulos: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Esto es, el Señor estaba listo, no solamente para cumplir su misión de salvar a la humanidad, sino también de confirmar la Escritura. Y vamos a ver que ya en el versículo 47 dice la palabra, un testimonio que nos tiene que ayudar a ser muy cuidadosos en las declaraciones de la Escritura. Ahora que todo el mundo, que muchos han tomado como una práctica el declarar, pues nosotros tenemos que estar muy atentos, hermano, amigo, a lo que la palabra declara, porque esta sin duda se va a cumplir. Dice el verso 47 que mientras todavía hablaba el Señor Jesús, vino Judas. Y es importante recalcar que subraya uno de los 12. Judas era uno de los 12 y con él venía mucha gente con espadas, palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y podemos ver, está delante de nosotros, la más grande traición de la historia. Uno de los 12 discípulos que habían caminado con el Señor durante más de 3 años, dice la Escritura que él que le entregaba, Judas, les había dado una señal a estos hombres que buscaban capturar a Jesús ya, que habían tenido un acuerdo previo con él, diciéndole: al que yo besare, ese es. Con un beso entregó a su maestro. Y enseguida, una de las exclamaciones más hipócritas, si no es que la más, dice que enseguida se acercó Judas a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Es válido, es necesario recuperar el mensaje con el que iniciamos por allí del versículo 31-32, donde el Señor había establecido que aunque ellos lo abandonaran, Él iba a regresar. Era una parte de la Escritura
que estaba por cumplirse, pero ya no estaba en ese momento Judas para escucharla, ya no estuvo, pero la promesa también era para él. Y dice, mira, versículo 50, podemos ver el carácter confirmado de nuestro Señor fiel. Dice que en ese momento Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Y no es que el Señor no supiera, Él estaba preparado para ser entregado, para ser traicionado, para ser maltratado. Aquí tenemos que volver nuestro corazón y nuestra mente a aquella ocasión que en el huerto de Edén, después de haber desobedecido, el Señor busca a Adán y le pregunta, ¿dónde estás? No es que el Señor no supiera, sino que estaba extendiendo la oportunidad para que pudiera confesar en aquel tiempo Adán, y aquí era una oportunidad para que Judas pudiera volver en sí y pudiera aclamar desde su corazón, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy entregando a mi maestro? Pero no hubo esa respuesta. Había escritura, había promesa para Judas, pero Judas no la atendió. Siguió siendo el artífice de la más grande, el artífice, el autor material, porque los autores intelectuales, pues tenemos que reconocer que fuimos todos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese tiempo, Judas, con todo este grupo de sacerdotes y parte de los romanos que le acompañaban en esa noche, uno de los 12 que desatendió la Escritura. Salve, maestro, no se atuvo a la promesa que ya se encontraba en la Escritura, aun cuando el Señor todavía se acercó a él diciéndole, amigo, ¿a qué vienes? Y todavía dice que se acercaron y en ese momento le echaron mano a nuestro Señor Jesucristo y le prendieron. Pero aquí es importante poder reconocer, hermano, que en todo momento el Señor se mantuvo firme. El Señor se mantuvo con un dominio propio y un control de la situación. Recupero la primera aplicación importante para nosotros en esta tarde, el estar atentos a la oración, porque la oración nos prepara aún para la más difícil batalla. El Señor se encargará de nuestras batallas. Nuestras batallas están en la oración y en poder buscar en la promesa, en la Escritura, sus promesas y dejar que se cumplan en nuestra vida. Vamos a ver a otro de los participantes. Vamos a ver también que Pedro desatiende la palabra. Ahí en tu Biblia, en el capítulo 51, vamos a ver cómo Pedro ignora la Escritura. Pedro, el que había asegurado que él estaba dispuesto a entregar su vida, pero que cuando llegó el tiempo de la oración fue vencido junto con Juan y su hermano por el cansancio. Y no es una crítica, hermano, es un mensaje para poder aceptar la importancia del cumplimiento de la Escritura. Dice la palabra, porque el Evangelio de Juan revela que fue Pedro, que uno de los que estaban con Jesús, Pedro, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Y algunos se han preguntado, ¿verdaderamente el Señor estaba al control? Porque hubiera sido para que en ese momento cayeran sobre de él todos los que estaban armados con palos y espadas, pero el Señor estaba en el control de todo. Y dice que en el 52, que el Señor Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. E inmediatamente llama su atención acerca del cumplimiento de la palabra. Y añade el Señor Jesús, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Es una porción que está en Génesis 9:6.
Te la cito, hermano, puedes ir a tu Biblia o anotarla, pero te cito textualmente como dice Génesis 9:6, que tiene su cumplimiento. La palabra se cumple. Dice la palabra, Génesis 9:6, el que derrame sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Estaba desatendiendo, Pedro, estaba desatendiendo esta palabra. Por eso el Señor lo hace recapacitar y restaura el daño que había hecho Pedro al poder volver a colocar la oreja en este hombre del que había sido arrancada por este Pedro impulsivo. Pero también había otra palabra que había estado escuchando, había otra escritura que había estado escuchando de parte de su propio maestro. Su maestro, de manera insistente, había compartido con los discípulos que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado, fuera muerto y que al tercer día resucitaría. Pedro estaba ignorando que la palabra tiene un cumplimiento, que la palabra se tiene que cumplir, y estaba echando mano de sus posibilidades, de su carácter. Por eso el Señor, en un acto de grande misericordia y gracia, lo detiene. Pudo más las buenas intenciones y su ser impulsivo que la Escritura, que no desconocía a Pedro. Por eso el Señor afirmó, estando en el Getsemaní, orad, porque a la verdad ustedes tienen buenas intenciones, pero no son suficientes. Podemos ver que muchas veces podemos identificarnos con Pedro, teniendo las mejores intenciones, pero desatendiendo la palabra y desatendiendo también la fe para poder tener el convencimiento que la palabra se va a cumplir a cabalidad. Podemos ver entonces a dos de los discípulos, uno de manera completa ignoró la palabra, Judas, pero Pedro ahí estaba. Y la gran virtud que podemos reconocer en Pedro es que permanecía con el Maestro, aunque había ya una escritura que decía que en su momento ellos lo iban a abandonar. Y vamos a ver en esta porción cómo el Señor Jesús sí cumple la escritura. Ahí está. Y yo creo que esta parte tiene mucha aplicación en estos días y siempre, pero sobre todo en estos días por la situación que estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque hemos establecido la importancia de la oración. Pero estoy convencido, hermanos, que nuestra oración también tiene que incluir ese conocer la palabra y ponernos en la condición que nuestras vidas tenga el cumplimiento conforme a la voluntad de nuestro Dios. En segundo lugar, vamos a ver que en el Señor Jesús se cumple la Escritura, se cumple la palabra. Ahí en el verso 53, fíjense, vamos a examinarlo. Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 53, el Señor establece una pregunta que hasta el día de hoy necesitamos estar meditándola y tenerla muy presente. Dice este versículo: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Podemos entender todos? Pedro, ¿acaso no estás seguro que en este momento puedo orar, puedo pedirle a mi Padre que me saque de esta situación? Y Él indudablemente lo va a hacer. Y puede enviar a todos los ángeles.
pero se quedaría trunco, se quedaría incompleta la gran obra para la que fui enviado. Yo creo, hermano, amigo, que esta palabra debe estar presente. Qué gozo ha sido en el transcurso de la semana poder ver, porque nosotros vemos con los ojos de nuestro interior cómo el Señor está respondiendo a nuestras oraciones, hermanos que han estado internados por este contagio. Y el Señor envió a esos ángeles a poder restaurarlos, a poder sanarlos. Pero esta palabra nos dice que además de orar por la situación inmediata, urgente que estamos enfrentando, tenemos que tomar en cuenta que la Escritura debe de tener un cumplimiento. Y el Señor Jesús aquí sabía incluso que llegaría la muerte para Él. Y que en este momento, si nos identificamos con nuestro Señor, pues en su humanidad, pues claro que había una sensación de temor incluso, pero ya estaba preparado, pero también sabía algo muy importante. Porque nosotros podemos preguntarnos en todas estas ocasiones que estamos enfrentando alguna necesidad de salud, de un familiar, de un hermano, alguna situación económica, alguna situación que parece muy complicada, y muchas veces nuestro Señor responde, pero a veces resulta que la respuesta es espera, o definitivamente no. Quiero compartirte, hermano, amigo, que este no era el final de la misión para la que el Señor fue enviado a la tierra. Su arresto todavía tenía otros eslabones en la cadena de la salvación. Si el Señor Jesús en ese momento pide que nuestro Padre envíe estas 6 legiones de ángeles o más, no se hubiera cumplido la salvación completa. Bueno, no se hubiera cumplido la salvación, porque el Señor dice en el 54, pero ¿cómo entonces, si yo le pido al Padre, no es necesario, Pedro, que tú uses de esta arma? Bastaría que yo le pidiera a mi Padre, pero si Él enviara, ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras que dicen que es necesario que así se lleve a cabo esto? Y es un buen tiempo, siempre será un buen tiempo para poder reconocer lo grande de los propósitos y de los planes de nuestro Dios, que están aquí, que están descritos en la Escritura, y que podamos identificarnos con nuestro Señor Jesús, que en su arresto Él reconoció que si Él oraba, el Padre respondería, pero que tenía que cumplirse la palabra, porque en ello había un propósito divino, y en ello reflejaba su amor de nuestro Señor, Dios, por toda la humanidad. Y podemos ver el dominio que el Señor tenía en esta circunstancia, porque sabía lo importante de que se cumpliera completamente la Escritura. Dice la versión Dios habla hoy acerca de este verso 54, dice: pero en ese caso, Pedro, ¿cómo se cumplirán las Escrituras que dicen que debe de suceder así? No era el final de la historia. En cuanto a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenía que cumplirse la Escritura, era lo importante. Hoy es necesario que así se haga, como en ese tiempo. Hoy enfrentamos la vida, la cual tiene alegrías, dificultades, y oramos con gratitud, oramos con súplica, con petición, para que el Señor sane, para que el Señor restaure, para que el Señor provea. Y el Señor lo puede hacer. No es que sea tardo para oír, o no es que a veces nos ignore,
sino que en ese momento algo se tiene que cumplir conforme a la Escritura. Y vuelvo a recalcar la importancia del dominio propio de nuestro Señor Jesucristo, que vamos a caminar muy seguros cuando tengamos esa convicción de que la Escritura tendrá cumplimiento y que a veces podamos pensar y podamos estar en una situación tan complicada que nos podamos desanimar, que nos podamos distraer, porque pensemos que en ese momento no estamos recibiendo la respuesta del Señor, pero volvamos a esta verdad. Nuestro Señor Jesús dijo, mi Padre lo puede hacer, puede rescatarme por completo en este momento, pero entonces la Escritura se quedaría sin cumplimiento. Y tenemos que reconocer que al haber sido rescatados por el Señor, estamos más cerca de su voluntad. Estamos en el entendimiento de la Escritura y de estas promesas que se han hecho para nosotros. Voy a compartirte en esta tarde acerca de lo que dice la Escritura para nosotros en este tiempo, atravesando todavía el pico de esta pandemia, porque la palabra no solamente tiene el poder para animarnos, sino la palabra nos va a sacar adelante, porque está escrito. Mira, permitámosle al Señor que esta palabra tenga cumplimiento en nuestras vidas. Solamente son 4 versículos para que podamos tener la bendición de la palabra en nuestras vidas en este tiempo, que será de grande bendición. Acompáñame para que nosotros estemos atentos y nos atengamos al cumplimiento de la palabra. En primer lugar, acompáñame allí al Evangelio de Juan, porque la palabra dice que en ningún momento nosotros estamos solos. Juan 14, 18. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 18. También recuerdo en este momento la promesa de nuestro Señor Jesucristo antes de partir con el Padre, que Él ha establecido, y es la Escritura. Y nosotros tenemos que tener esa decisión de fe para que tenga ese cumplimiento diario en todos nosotros. Dijo el Señor Jesús que Él está con nosotros, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Eso dice la Escritura. Tengamos la plena seguridad que tiene un cumplimiento. No estamos solos. Y en cuanto al Espíritu Santo dice 14, 8, sí es 16, 8. Perdón, 14, 18. 14, 18. Dice la palabra, esta Escritura, que tiene un cumplimiento. Y es todos los días, dice la palabra, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y habla de que enviaría al Consolador, que enviaría al Ayudador, pero también está hablando de Él. Él no nos deja solos. Esta es palabra, esta es Escritura que tiene cumplimiento todos los días. También dice ahí en el mismo Evangelio, en el 16:33, miren, Juan 16:33, Escritura que se cumple. Estas cosas acerca de que Él ha vencido al mundo, en los versículos anteriores, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Escritura que tiene su cumplimiento todos los días. Hoy lo podemos ver en este
poder tener la aplicación para nosotros, hermanos. Acompáñame ahí en tu Biblia al Evangelio de Juan, un poquito más adelante, al capítulo 14, verso 18, para ver esa escritura viva, eficaz, que es necesario que hoy se esté cumpliendo en nuestras vidas, hermano. Juan 14, 18, palabras de nuestro Señor Jesucristo acerca de la que enviaría al Espíritu Santo, pero también esta promesa que Él va a estar con nosotros. Y dice Juan 14, 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y recuerdo también nuevamente, pues que Él ha hecho esta promesa de estar con nosotros siempre. Dice la Escritura, hermanos, que no estamos solos. Asegurémonos que tenga el cumplimiento en nuestras vidas todos los días, de día y de noche. En segundo lugar, ahí en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33, vamos a ver qué dice la Escritura, que es necesario que estemos plenamente convencidos y poniéndonos bajo la cobertura del Señor para que tenga ese cumplimiento tan necesario todos los días. Porque mira, hermano, es triste. Es triste que cuando oramos por una necesidad urgente, nuestro sentido de urgencia nos hace que seamos en algunas ocasiones de una tremenda demostración de fe, pero tan pronto como el Señor responde, comenzamos a relajarnos, al menos un poquito. Tengamos en cuenta que con la respuesta también viene un propósito de la palabra. Encarguémonos de que la palabra tenga cumplimiento, que la Escritura tenga cumplimiento en nuestras vidas. Dice el Señor Jesús a los discípulos, Juan 16, 33, estas cosas, el que Él ha vencido al mundo, dice, estas cosas os he hablado, para que en mí, fíjate bien, hermano, estas cosas he hablado. Esta Escritura se ha establecido para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. La Escritura dice que vamos a tener aflicciones, pero confiemos, porque nuestro Señor Jesús ha vencido al mundo. Encarguémonos confiando plenamente para que la Escritura tenga ese cumplimiento en nosotros. En tercer lugar, vamos a 1 Corintios 10, versículo 13. 1 Corintios 10, versículo 13, que dice de esta manera: no os ha sobrevenido ninguna tentación o ninguna prueba, también podemos entender, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Y el Señor nos confirma a través de la Escritura que aunque podamos ser tentados incluso para descuidarnos, para descuidar la Escritura, para descuidar su poder, para descuidar nuestra relación con los hermanos, con nuestra familia, nuestra relación con Él, vamos a ser tentados, pero Él nos va a dar no solamente el poder, sino no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que humanamente se puede soportar, y además nos va a dar la salida. Eso dice la Escritura. Encarguémonos, hermanos, de que tenga su cumplimiento en nosotros, como lo tuvo con nuestro Señor Jesucristo, aún en medio de su sufrimiento, y le venían más pruebas, pero cada vez que Él avanzaba más en sus juicios, en su muerte, Él estaba más firme, porque sabía que no estaba solo,
y que la palabra debía tener ese cumplimiento. Y por último, segunda carta a los Corintios, es una porción que junto con toda la palabra nos debe de tener completamente firmes y animados. Segunda de Corintios 4. Mira, desde el 7, no vamos a darle la lectura continua, pero desde el 7, fíjate, dice el apóstol Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Escritura que tiene que tener su cumplimiento todos los días en nuestra vida. Estamos atribulados en todo, mas no estamos angustiados. Estamos en apuros, mas no estamos desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Este es un compromiso que solamente viviendo para Dios se puede cumplir la Escritura en nuestras vidas. Es una porción tan completa en pocos versículos que nos llena de seguridad, pero también de un compromiso para que la Escritura se esté cumpliendo en nuestras vidas. Y continúa. Dice el 12, Segunda de Corintios capítulo 4, verso 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, hermano, amigo, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a la Escritura, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas que padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, se va acabando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea, eso dice la Escritura, hermanos. Esta situación que estamos enfrentando es dolorosa y estamos orando y hay promesas para estos tiempos, pero es momentánea y dice la Escritura que tiene su cumplimiento porque produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermano, esta es una ancla en nuestra relación, en nuestra relación con el Señor, en nuestra vida cristiana, y que tiene nuestra mirada puesta en lo más glorioso, el día en que estemos con nuestro Señor. Esto es temporal, pero viene lo más grande. Eso dice la Escritura. Tengamos confianza y asegurémonos que tenga su cumplimiento en nuestras vidas. Dice el 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es la Escritura. Se va a cumplir, se está cumpliendo. Esta Escritura, estos solamente 4 versículos entre muchísimos, hermanos, el Señor nos los ha permitido para que tengan su cumplimiento todos los días. Todos los días. Que cuando venga esta situación que parece que la oración no ha sido respondida de manera inmediata, que parece que el Señor siempre va a responder.
no nos desanimemos. El Señor Jesús no se desanimó. Vamos a concluir, vamos a regresar al Evangelio de Mateo, a este capítulo 26, porque si el Señor inició estableciendo la importancia de la Escritura y asegurando su cumplimiento, y no solamente asegurándolo, sino encargándose a través de su sacrificio que se cumpliera en su totalidad, esta porción termina de esta manera. Capítulo 26, versículos del 55 al 56. Porque si inició con el anuncio, con la escritura, de que los discípulos lo abandonarían, pues tuvo su cumplimiento. Dice el verso 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me aprendieron. Mas esto está sucediendo para que se cumpla las escrituras de los profetas. Y en ese momento todos los discípulos, dejándole, huyeron. Yo creo, hermano, que nos embarga un sentimiento pues de tristeza, de ver cómo en esta parte del ministerio, de la historia de la iglesia, la iglesia todavía no, pero un tiempo previo a la iglesia, estaban los discípulos, se pudo dar esta deserción de los discípulos, pero recordemos la porción que la semana pasada compartíamos. Esto también es un cumplimiento de la palabra, que el Señor dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negarse a sí mismo. Este es un buen tiempo para que podamos meditar, para que podamos reflexionar, que en estos tiempos cómo ha crecido la predicación de la Escritura, el compartir la palabra. Estando en casa, tenemos mayor posibilidad de estar atendiendo la Escritura, pero lo más importante es que ella tenga un cumplimiento en nuestras vidas. Lo tuvo posteriormente también en la vida de los discípulos, lo ha tenido a lo largo de la historia de la iglesia. Encarguémonos confiando en el Señor. Recordemos lo que la Escritura establece. El Espíritu está dispuesto, pero son buenas intenciones. Pero nosotros somos débiles. No intentemos algo en nuestras propias fuerzas. Lo primero que tenemos que hacer es permanecer orando como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos va a fortalecer, nos va a llevar a enfrentar esas batallas. Pero que cuando tengamos delante de nosotros la prueba podamos decirle: Señor, ¿qué dice la Escritura? No permitas que yo esté intentando llevar este asunto, ni en mi inteligencia, ni en mi habilidad, ni en mi experiencia. Ayúdame a saber, ayúdame a recordar. Y qué bonito es cuando ante una necesidad, ante una oportunidad de tomar una decisión, lo primero que hacemos es ponerlo en manos del Señor. E inmediatamente Él, a través de la Escritura, a través de la relación íntima que tiene con nosotros, a través de hermanos de la iglesia, a través de nuestra familia que también conoce del Señor, nos dice cuál es ese paso que debemos de dar para que la Escritura se esté cumpliendo en nuestras vidas. Hermanos, estamos a buen resguardo. Estamos en manos de nuestro poderoso Dios. Permanezcamos orando y permanezcamos conociendo la palabra, pero sobre todo permitiendo que ésta tenga su cumplimiento en nuestras vidas. Vamos a orar para poder terminar este mensaje. Mantengámonos animados. Mantengámonos todavía atendiendo estas recomendaciones. Los tiempos son complicados, hermanos, pero nuestro Señor nos ha guardado,
lo va a seguir haciendo. Eso establece la Escritura, y la Escritura tiene su pleno cumplimiento. Vamos a orar y que el Señor nos siga bendiciendo. Señor Jesús, le damos muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque estamos terminando este mes de mayo. Se había generado, Señor, en nosotros la expectativa de poder retomar, Señor, algunas actividades, porque así lo había establecido las autoridades como una posibilidad, porque entre ellos está que podamos regresar a su casa de oración, a su templo, porque tenemos una plena, Señor, relación con nuestros hermanos. No hemos dejado de tenerla, pero ya quisiéramos verlos y poder relacionarnos de la manera que tengamos que hacerlo, Señor, tomando las medidas que tengamos que continuar llevando. Pero, Señor, los tiempos son suyos. Y, Señor, toda la Escritura está llena de promesas y de bendiciones. Queremos suplicarle, Señor, que podamos tener ese cuidado de tomarlas para nosotros, de conocerlas, de que así como usted, Señor, cuando reconoció que bastaba una oración para pedirle al Padre, y Él lo rescataría, Señor, enviando millares, Señor, de ángeles, usted reconoció que en ese momento se tenía que cumplir la Escritura. Porque, Señor, usted tiene un plan completo. Y como terminábamos, Señor, en esta porción de la segunda carta a los Corintios, tal vez podamos estar enfrentando alguna situación difícil y estamos orando y sabemos que usted va a responder, pero ahora queremos pedirle, Señor, que esta situación temporal no nos impida ver esas promesas, Señor, de gloria, de vida eterna que tiene para nosotros y para todo aquel, Señor, que usted quiere que crea en usted. Gracias por su iglesia Unifam Viveros, por su iglesia en todo lugar, por el movimiento de las familias unidas, porque, Señor, su palabra se sigue compartiendo. La oración sigue siendo todos los días. Ahora queremos suplicarle, Padre, que la Escritura tenga su cumplimiento pleno en nuestras vidas conforme a su voluntad, porque usted es nuestro Dios de bendición y nuestro Dios de amor. Le damos gracias, Señor, en esta tarde y nos ponemos en sus manos. En su nombre, Señor Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a continuar en la semana con nuestros tiempos de oración. Les recuerdo de manera breve, todos los días de la semana tenemos una cita a las 8 de la noche, de 8 a 8 y media, para estar con estos 30 días que iniciaron como 30 días, pero que se van a extender hasta que el Señor nos lo indique. De ser posible, será de mucha bendición que podamos, aun cuando esto termine, continuar en casa teniendo este tiempo, porque ha sido de mucha bendición. El día miércoles tenemos también nuestro tiempo de oración semanal, miércoles 7 de la noche. Nuestro hermano Víctor Colores nos estará guiando en este tiempo y sigamos teniendo nuestro devocional por las mañanas y sigamos teniendo nuestra oración diaria siempre. Hermanos, estemos confiando en nuestro Señor, que tengan una bendecida semana y que sigamos escudriñando la Escritura y que tenga su pleno cumplimiento en nuestras vidas. Que tengan un bendecido domingo, que tengan una excelente semana y que el Señor nos siga bendiciendo. Que el Señor derrame bendiciones sobre su iglesia de Unifam Viveros. Estamos despedidos. Que el Señor les bendiga.